Bienvenidos al tema de estimación por intervalos. Vamos a trabajar la primera estimación, que es con respecto a la media, una variable cuantitativa, y pues es un tema que vamos a referirnos al tema anterior, que era la distribución de medias y proporciones muestrales. En base a eso, pues vamos a hacer la respectiva estimación. El objetivo de este video es el de establecer, como ya lo mencioné, la media poblacional en base a la muestra, o sea, en base a los estadísticos de una muestra. Entonces, como hicimos en el capítulo anterior, ¿qué era lo que establecíamos? Nosotros establecíamos la probabilidad de que una media muestral quedara en un intervalo dado. Ahora vamos a hacer el paso contrario. Vamos a trabajar, dada una probabilidad que la vamos a llamar el intervalo de confianza, a establecer el parámetro poblacional en base a las evidencias o en base a la muestra que se tomó. ¿Qué es el intervalo de confianza? El intervalo de confianza se refiere a la fiabilidad de la estimación. Es decir, si yo tengo un intervalo de confianza del 95%, estaríamos diciendo que el 95% de las muestras de ese tamaño establecido va a quedar dentro de ese rango. Y el 5% restante, o sea, el complemento, no quedaría dentro de ese rango. Sería una estimación errónea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A partir, digamos, de el cálculo de la probabilidad que habíamos establecido en el capítulo anterior de distribución de medias muestrales, habíamos establecido que el valor crítico era igual a la media muestral menos la media poblacional sobre la desviación estándar de todas las muestras. Y la desviación estándar de todas las muestras era igual a la desviación estándar poblacional sobre la raíz del tamaño de la muestra. Eso lo vamos a establecer ahora para un intervalo de confianza central 1 menos alfa. Por lo tanto, van a quedar dos colas en la distribución normal. Aquí vamos a trabajar la distribución normal, porque conocemos la desviación estándar poblacional, y las dos colas pues van a ser, los valores críticos van a ser simétricos, pues uno va a ser a la izquierda y otro a la derecha. El propósito, entonces, finalmente, ¿cuál es? El propósito es establecer la probabilidad de que con mi evidencia, o sea, estamos hablando de que con mi evidencia, o sea, con este estadístico, quede yo en ese intervalo de confianza generado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos el estadístico y despejamos la media poblacional, que está incluida acá. Al hacer el despeje, pues va a quedar el rango de esa desigualdad doble, pues va a quedar el rango de la estimación, en el cual queda establecido como el límite superior quedaría igual a la media muestral más el valor crítico en la distribución normal por la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Ese sería el límite superior. Y el límite inferior pues simplemente va a ser igual a la media muestral menos el valor crítico para el intervalo de confianza dado por la desviación estándar sobre la raíz del tamaño de la muestra. Yo lo trabajo siempre como dos componentes, donde siempre va a ser la media muestral, que lo llamo el estimador puntual porque es un solo dato, y el otro término que se refiere al error de estimación, que es el valor crítico por la desviación estándar poblacional sobre la raíz de n. Bueno, muy bien, entonces para poder contextualizar, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, en el cual pues digamos que dicen que hay una empresa fabricante de focos, que la distribución de los tiempos de duración de los focos se comporta de forma aproximadamente normal y que tiene la desviación estándar de 50 horas. Entonces dicen que si se toma una muestra aleatoria de 45 focos, y la media de esos 45 focos es de 830 horas, dice que encontrar un intervalo de confianza del 95 y del 99% para la media de todas las bombillas que produce la empresa. También de otra parte nos dicen que de qué tamaño debe ser la muestra para que el orden de estimación sea de 10 horas en un intervalo de confianza del 95%. Entonces la primera parte que vamos a establecer acá es para el intervalo de confianza del 95%, vamos a establecer los valores críticos en la distribución normal. Entonces, si genero un intervalo de confianza del 95%, como lo tenemos acá en el grafiquito, pues las dos colas sobrantes van a ser el 5%. Entonces, la cola izquierda va a ser el 0,025, que si vamos a la tabla de la distribución normal, como lo vimos en el semestre pasado, esa sería la normal inversa, hallar el valor crítico para esa probabilidad dada, el 0,025, da menos 1,96,
y acumulando la probabilidad del 95 y del 0,025 tendría el lado derecho, que sería para el 0,975, que correspondería a un valor crítico de 0,96, de 1,96. Bueno, una vez ya tengo los valores críticos, pues simplemente aplico el rango, en el cual la media poblacional pues va a ser igual al estimador puntual, que es la media muestral, más el valor crítico para el 95%, que ya vimos cómo se estableció allá en la tabla, o también con la instrucción de Excel se puede hacer, de 1,96 por la desviación estándar poblacional sobre la raíz del tamaño de la muestra. De esa forma entonces obtenemos el rango de la estimación. Entonces el rango de la estimación, el error de estimación nos dio 14,61, aproximadamente 15, con lo cual pues nos queda que la media de todos los bombillos que produce la empresa en un intervalo de confianza del 95% estaría entre 815 y 845 horas. Otra forma de también interpretar, digamos, este rango, es decir, que el 95% de todas las posibles muestras de tamaño 45 pues va a quedar en ese rango, el 5% restante va a quedar fuera de ese rango. Bueno, eso fue para el 95%. Para el 99% lo único que nos cambiaría sería el valor crítico, para el 99%. Entonces, ese valor crítico está acá, que es de 2,57, y es lo único que cambiaría en el cálculo del error de estimación. Evidentemente aquí, pues, como el rango es más grande, el intervalo de confianza es más grande, pues el error de estimación va a ser mayor, pero digamos que el error en que va a incurrir en la estimación pues va a ser menor. Entonces aquí nos damos cuenta que el error subió a 19,16, ¿sí? Y por lo tanto la inferencia, la media poblacional ya quedaría entre 811 y 849 horas, ¿sí? En la última parte nos solicitan ahí que calcular el tamaño de muestra para un intervalo de confianza del 95% en el cual el error de estimación sea el de 10 horas, ¿sí? Entonces yo quiero reducir el error de estimación, por lo tanto pues el tamaño de la muestra evidentemente tiene que aumentar. Entonces aquí de la fórmula que tenemos nosotros de error de estimación, esta formulita, pues el objetivo es despejar el tamaño de la muestra. Entonces ese es el despeje, se obtiene aquí esta fórmula y se evalúa. Se evalúa con qué valor crítico, con el valor del crítico del 95%, que es de 1,96, este de acá, y por lo tanto ahí obtendríamos un tamaño de muestra de 96. Obviamente al tener ese tamaño de muestra 96, la media muestral va a cambiar, la inferencia cambia, pero lo que se garantiza es que el error sí va a ser menor o igual a 10 horas en este caso. Muchas gracias.